Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y a todas desde la ciudad preciosa de Matagalpa. Me encuentro aquí en un café, en el Café Selección Nacional, y hemos pasado de México a Matagalpa, ¿no? Algo extraordinario con lo que la tecnología puede permitirnos en día de hoy. Y sí, voy a compartir pantalla. Vamos a hablar, como bien lo indicó el profesor y maestro Guillermo Ruiz Tablada. Vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que es el emprendedurismo. Y este es el tema que yo propongo. Más que emprendedurismo, la sucesión en las empresas de carácter familiar. Este es el contenido que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y vamos a hablar rápidamente sobre lo que es la empresa familiar, su fragilidad, datos que enfatizan la importancia que tiene este tipo de negocios. Rápidamente sobre lo que es el tema de la gobernanza, los roles claves que se dan en una empresa de carácter familiar. Y vamos a entrar en el plato fuerte, que es el tema de la sucesión, ¿no? Capacitación y desarrollo de sucesores, las competencias que deberían de tener los sucesores. Y al final yo quisiera dejar a la audiencia con una serie de preguntas, que yo creo que eso es parte de la dinámica, ¿no? No solamente hablar en una línea, sino también hacerle preguntas a nuestro auditorio para ver qué es lo que piensa sobre el tema de la sucesión y si están preparados para ese tema. Para empezar, quisiera decir lo siguiente. Yo creo que no es un secreto, porque estoy hablando con la gente que más sabe a lo interno de las empresas, familiares o no, como son los financieros y los contadores. Ustedes son los que conocen el verdadero valor tangible de las empresas. En el mundo y en Nicaragua, la mayor cantidad de empresas son de carácter familiar. O sea, nos vamos a encontrar prácticamente con una familia que está detrás de un negocio haciendo todo lo que se pueda para que ese negocio pueda pasar a la etapa pasar de la etapa de la sobrevivencia a la etapa de ya crecimiento y después, lo más importante, a la continuidad. Entonces, en el caso de Nicaragua, nunca se han hecho estudios sobre la cantidad de empresas familiares que pueden haber. Sin embargo, usamos los datos internacionales de Latinoamérica, que dicen que entre el 90 y el 95% de las empresas son de carácter familiar. Imagínese usted en un país donde hay, por ejemplo, por decir algo en Nicaragua, 290.000, 300.000 empresas, aproximadamente. De esas 3 por 9, 27, estamos hablando de que 270.000 son manejadas por familias que todos los días se levantan para que sus empresas puedan abastecer sus mercados y a lo interno ponerse de acuerdo de cómo es que van a resolver los temas familiares para que pueda fluir sin ningún tipo de restricciones esos productos, esos servicios. En lo que es las definiciones, me gustaría mencionar que hay más de 27 definiciones que se utilizan en lo que es la empresa familiar. No vamos a entrar en cada una de ellas, pero sí vale la pena mencionar lo siguiente. Todas coinciden en 3 cosas. En primer lugar, que hay una familia, que esa familia está detrás del negocio y que esa familia influye significativamente, ese es el segundo punto, en la conducción, en el manejo y en la toma de decisiones de la empresa. Pero escuche, la más importante, que hay un deseo de continuidad por parte de la familia. O sea, que la primera generación, que es la generación de los fundadores, está haciendo planes, sea que sean escritos, formales o informales, para que sus hijos, y probablemente más allá de sus hijos, puedan tomar control de ese negocio. En eso coinciden todas las definiciones que hay sobre empresas familiares. Ahora, esta última probablemente es la más importante, porque de nada vale que 2 personas, mi esposa y yo, por ejemplo, o un socio y yo hagamos un negocio, pero lo hacemos con el objetivo de, pues, pagar algunos costos, con el tiempo nos enriquecemos, pero no tenemos ningún interés de que nuestros hijos manejen el negocio. Ahí la pregunta es, ¿será familiar o no? Hay una división en cuanto a eso. La mayoría de los académicos dicen que no sería una empresa de carácter familiar, sino sería una especie como de acuerdo familiar. Entonces, lo último, la continuidad sella, podríamos decir, esa definición de una empresa donde hay una familia, pero tiene ese deseo de que los hijos, las hijas, sus sucesores continúen al mando de ella. Ahora, hay mucha fragilidad por parte de las empresas de carácter familiar. Hay un dato internacional que dice que las empresas familiares normalmente viven 24 años.
No es mucho, 24 años, imagínense, 24 años es prácticamente la vida productiva que una persona que tiene 40, 45 años crea el negocio y después intenta que ese negocio sea manejado por los hijos y tratar de trasladárselo a la siguiente generación. Y aquí está mi hijo conmigo acompañándome. Y después de que se lo ha pasado a la siguiente generación, la idea es que ella pueda continuar. Un punto muy importante en cuanto a la tercera generación, y es que en todas las culturas, esto es interesantísimo, todas las culturas tienen una frase sobre que la tercera generación es la que normalmente quiebra los negocios. Y puede sonar como jocoso, ¿no? Porque en el caso latinoamericano hemos escuchado la frase que dice, o parecida, ¿no? El padre la creó, el abuelo, perdón, la creó, el padre la engrandeció y el nieto la quebró. Y cada generación tiene un dicho bastante parecido a esto. Eso quiere decir de que como humanos que somos, ¿no? El tema del emprendimiento familiar normalmente no va más allá de la tercera generación. Datos internacionales, de nuevo, porque es lo que normalmente con ellos contamos, ¿no? Dicen que el paso de la primera a la segunda generación solamente 30 de 100 empresas pasan. A la tercera generación solo llegan 15 y a la cuarta generación solo llegan 4 o 5 de esas empresas. O sea, si en este momento se están creando 100 empresas familiares, las probabilidades de que los hijos las lleguen a manejar son de 10, 3. De que los nietos las lleguen a manejar es prácticamente nulo. O sea, de 100 serían 4 o 5. Para que veamos que las estadísticas prácticamente están en contra de las empresas de carácter familiar. Ahora, me gustaría rápidamente mencionar la diferencia que hay entre empresa familiar y pyme. Mucha gente cree que son la misma definición, que sí, la mayoría de las empresas familiares son pymes, lógico. Hay una familia que está detrás de estas empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, en la medida en que las empresas van creciendo, el perfil familiar se va diluyendo. O en otras ocasiones las empresas son compradas parcial o totalmente por algunos otros externos. Mi hijo quiere estar aquí conmigo, así que hola Leo. Tienen una muy buena imagen por parte de la sociedad. Tal vez ustedes han escuchado, por lo menos en el caso de Nicaragua es bastante famoso, cuando dicen, mira, esa gente ha venido manejando a ferreterías por 3 generaciones. Ellos han venido manejando este restaurante por 4 generaciones. En cierto sentido, eso da mucha tranquilidad a los consumidores. Eso quiere decir de que por 3 o 4 generaciones, esta gente ha estado en ese negocio, sabe lo que está haciendo y probablemente tiene muchos deseos de continuar en ese tipo de actividad económica. Entonces, esa buena imagen por parte del público es un capital intangible que los hijos y las hijas y los nietos pueden capitalizar tremendamente por parte de sus fundadores. Rápidamente, algunos retos especiales con que cuenta una empresa de carácter familiar, que una empresa no familiar no los tiene. Es importante mencionar esto, ¿no? En primer lugar, el tema de la continuidad. En el 35% de los casos, cualquier empresa familiar principalmente, ya empieza a sentir los vaivenes de la continuidad y de la sucesión. Los fundadores ya cansados, algunos de ellos con bastones, los hijos entrando a las empresas con ganas de tomar decisiones en los negocios, se encuentran 2 generaciones y entonces ese es un punto importante. En el 35%, o sea, 35 de 100 empresas, el tema de la continuidad y la asociación ya se está convirtiendo en un issue, en un tema al que hay que ponerle mucha importancia. Y en el caso de las empresas familiares, del 100% de las empresas familiares que se han encuestado aquí en Nicaragua, hicimos una encuesta hace unos años, hace unos 10 años, y se entrevistaron 100 empresas medianas y grandes, y se les preguntó, familiares todas ellas, en caso de continuidad, ¿quiénes ustedes quisieran que estuvieran al frente de su empresa? 100% dijeron nuestros sucesores, nuestros hijos. Entonces, el tema de la continuidad, vemos la diferencia que hay entre empresas no familiares. Cuando un gerente renuncia o lo renuncia en una empresa no familiar,
automáticamente se saca un CV al mercado, ese CV se mercadea y vamos a tener 40, 45 personas que están aplicando a ese puesto. En el caso de las empresas familiares es otra la dinámica, ¿no? Muchos de ustedes que trabajan con empresas familiares, sea como empleados o tal vez tienen sus negocios de carácter familiar, saben que el tema de la confianza juega un papel esencial para darse esa continuidad. En el caso de la organización empresarial, en el total de las empresas familiares, la alta gerencia tiene un fuerte contenido familiar. O sea, si no es el gerente general, perdón, el que es el fundador, fundadora o un miembro clave de la empresa, vamos a ver de que la alta gerencia, los hijos, las hijas, etcétera, son los gerentes funcionales, ¿no? Son el gerente de mercadeo, son el gerente financiero, etcétera. Entonces, en una empresa no familiar, la organización empresarial cobra otra dinámica. Y ahí los conflictos, ya entrando al tercer punto, ¿no? Que los conflictos varios son bien distintos en una empresa de carácter familiar que en una no familiar. En la empresa de carácter familiar normalmente son temas emocionales. La pareja peleó esa mañana, esos pleitos lo llevan a la empresa. Los hermanos discutieron por cualquier tema, por plata, por quién era más, el que debía suceder o qué hijo de ellos era el que tenía la pleitesía para manejar el control, y eso lo llevan a la empresa. En la empresa no familiar, normalmente los conflictos y los problemas tienen que ver con capacidad, con competitividad y cosas relacionadas. El tema de la profesionalización es otro de los temas que juega un papel esencial. La profesionalización normalmente es copar y ocupar aquellos puestos claves con que cuenta un negocio, con miembros o familiares o no familiares. Si es profesionalizada la empresa, quiere decir con no familiares. O sea, la empresa familiar ha desarrollado un apetito para reclutar en la calle el mejor talento que puedan encontrar para que su empresa pueda moverse al siguiente nivel. En el caso de las empresas familiares, uno de los retos principales de las empresas familiares es hacer que esos puestos que de lo que hablamos antes de la organización empresarial, que son de la alta gerencia, de las gerencias funcionales, lo puedan ocupar personas no familiares. Pero por supuesto, entre primera y segunda generación vamos a ver de que hay una preferencia para que esos roles los ocupen los miembros de la familia. Y por supuesto, si no una empresa de carácter familiar no hace un proceso competitivo de lo que sería un proceso de gobernanza, un protocolo, la competitividad va a estar comprometida hasta cierto punto, ¿no? Estos son datos interesantes que algunos colegas, Álvaro Vilanova, Alberto Jimeno, Miguel Ángel Gallo, todos ellos de Barcelona, sacaron datos internacionales, pero de alguna manera los podemos aplicar en el contexto nicaragüense. Vean qué interesante, en el primer caso, de 100 empresas que tuvieron que cambiar al líder o que se vieron con el reto de cambiar al líder, 72% tuvo dificultad para reemplazar a ese líder familiar. O sea, de 100 empresas, y estos son en países desarrollados, de 100 empresas, 72 tuvo dificultad para reemplazar ese líder familiar. O sea, solamente ¿cuántos? Solamente 28 no tuvo ese reto de reemplazar al líder. Probablemente tenían un protocolo familiar. Estamos hablando de países desarrollados. 62% por falta de intereses comunes entre miembros familiares. 25% por problemas de armonía familiar. Vean ustedes, 10% por madurez del negocio y solamente 3% por situación financiera vulnerable. O sea, si nosotros analizamos este clúster que está aquí de 72, 62, 25 principalmente, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de los problemas que hacen que una empresa se quiebre son aspectos relacionados con la familia y no tanto por aspectos financieros, etcétera. Pero si usted le pregunta a los pequeños y medianos empresarios y aún a las grandes empresas, ¿qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Por qué quebraron? ¿Por qué están en problemas? La mayoría le va a decir de que son problemas financieros y no tanto problemas de la familia. Entonces, vean ustedes la importancia de sensibilizar al miembro familiar para que esté clarísimo de que los retos con que se van a encontrar son principalmente problemas relacionados con ellos mismos.
Es duro lo que voy a decir, pero en la mayoría de los casos es lo que sucede. Las familias que no se preparan en primera generación para segunda generación terminan quebrando sus negocios. En otras palabras, las familias terminan quebrando sus propias empresas, a menos que hagan un proceso de gobernanza, un proceso donde cada quien sepa dónde está parado y un proceso que le permita a esta empresa poder continuar sin ningún tipo de restricción. De nuevo, estos son datos, estamos hablando de México, ¿no? Tecnológico de Monterrey, este año sacó unos datos interesantísimos que me gustaría compartir. ¿Qué mecanismos de conocimiento hay entre dos generaciones? Si existían o no existían. El 52% de las empresas que fueron encuestadas dijeron que era poco o nada de lo que existía de compartir conocimiento entre fundadores y sucesores, por ejemplo, ¿no? Algunas veces 19%. Suma estos dos, ¿cuántos son? 60, 71%. Y solamente la minoría dijo que sí, mayormente, ¿verdad? Existen mecanismos. De nuevo, existe un plan de sucesión. El 85% de las empresas, y en México que ha trabajado muchísimo el tema de las empresas familiares, dijo que no tenían un plan de sucesión. O sea, fallece el fundador en cualquier momento. Probablemente se van a encontrar en una situación bien compleja. Y aquí quiero decir algo muy importante para todos aquellos que tienen alguna empresa de carácter familiar. No esperen a que situaciones de este tipo lleguen. El mejor momento para hacer un plan de sucesión es cuando usted, fundador, está ahí en su empresa. Cuando usted está tranquilo, con salud. Cuando usted y su esposa, o ella y el marido, si ella fue la que empezó el negocio, están tranquilos al frente de su negocio, tomándose un refresco, desayunando con sus hijos y hablando con tranquilidad de lo que puede pasar en cualquier momento. Entonces, esos son aspectos que hay que recordarlos siempre. Estaba viendo un poquito acá las preguntas. Ok, uno más. No sé cuántos de ustedes han leído de William Golding, El Señor de las Moscas. William Golding es un premio Nobel de literatura y por este libro le dieron el premio Nobel. Este libro es una novela ficticia donde unos niños que padecen de un barco que naufraga, que lleva adultos y niños. Todos los adultos fallecen y los niños todos logran llegar a una isla. Y en esa isla los niños tienen que aprender a gobernarse para poder sobrevivir, porque tienen retos, hay cerdos salvajes, hay varias cosas que les amenazan con su vida y con el bienestar de ellos. Y los niños terminan organizándose, para bien o para mal, cometen muchos errores, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier sociedad, no importa el desarrollo que pueda tener esta sociedad, para que pueda haber continuidad de esta sociedad, tiene que haber un plan de gobernanza. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos lo que es el Código de Comercio, que bueno, todos sabemos de que es un Código de Comercio que tiene más de 100 años. Hubo una iniciativa por hacer una versión nueva del Código de Comercio y se ha revisado. De hecho, lleva un capítulo interesante sobre el tema de la empresa familiar que de alguna manera nos solicitaron hace como 10 años o más que le diéramos una revisada. Y eso nos alegra, ¿verdad? Que el tema de la empresa familiar permee los diferentes códigos, las diferentes normativas en el país. Pero bueno, este código clásico de comercio de Nicaragua nos establece más o menos este tipo de organización de cualquier corporación o de una sociedad anónima. Su asamblea general de socios, que está conformada por cualquier persona que tiene al menos una acción. Ellos eligen una junta directiva y esa junta directiva nombra un gerente general o una gerencia. El verdadero gerente, todos sabemos, es la junta directiva, ¿verdad? Y ella va a nombrar, va a crear algunos comités que van a estar relacionados con el giro del negocio que la empresa pueda tener. Unos son ad hoc, otros son comités fijos, permanentes, pero lo importante es que así es más o menos la situación. ¿Por qué lo menciono esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Porque las empresas que normalmente son fuertes, saben hacia dónde van, sabe que todo el mundo sabe dónde está parado. Todo el mundo sabe si es parte de la Asamblea General de Socios, si yo estoy en esa junta directiva, qué responsabilidades tengo como miembro de la junta directiva y como socio
pelado sin ser miembro, sin ser director, o si soy miembro de la alta gerencia y también si soy propietario, o sea, ¿cuáles son mis responsabilidades, verdad? Entonces, eso es lo que es la parte de la gobernanza. Y algunos roles clave, asumiendo esto, ¿verdad? E inspirándonos en esto, algunos roles clave que la empresa familiar normalmente tiene son, en el caso de la Asamblea General de Socios, de accionista, en el de la Junta Directiva, de director, que puede tener diferentes expresiones, ¿verdad? Como presidente, vicepresidente, secretario, los vocales, etcétera, ¿no? Y también el de los consejeros. En el caso de Nicaragua, como tenemos una ley un poquito viejita, el director de la Junta, miembro de la Junta Directiva, tiene que ser un accionista. En otros países, las leyes están un poco más modernas en este aspecto. Costa Rica, la región, Panamá, etcétera. Vos podés ser director sin necesidad de ser accionista, ¿verdad? Y también, entonces, en el caso de Nicaragua, cuando lo invitan al formar parte de la junta directiva, le llaman consejero, ¿verdad? No puede ser llamado director. Y en el caso de empleado, vos sos miembro de la alta gerencia, sos gerente general o sos vicegerente, qué sé, cualquier otro rol que puedas tener en la empresa. En el caso de las empresas familiares, hay autores que dividen la dinámica desde tres subsistemas, que forman un sistema, que son el subsistema familia, subsistema propiedad, subsistema empresa. Ahí ahorita acabamos de hablar de propiedad y empresa, pero el subsistema familia podríamos verlo como una de las comisiones de las que se habló acá, o como uno de los comités, ¿verdad? Que no necesariamente está dentro del marco de la ley todavía, pero sí puede ser considerado como un comité. Y bueno, aquí están los distintos roles que puede tener uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En otro momento podríamos hablar de cada uno de estos roles, sus retos que tiene, ¿verdad? Estos 7 roles con que cuenta una empresa de carácter familiar. Sin embargo, cada persona que está en una empresa de carácter familiar debe de saber dónde estoy parado. Y también que estos roles son dinámicos, que si ahorita soy miembro de la familia, mañana voy a ser un miembro con una acción, propietario, y después voy a entrar a trabajar en la empresa y entonces soy familia, propietario y soy empleado de la empresa. Pero puedo ser un inversionista no familiar, o sea, tal vez no soy Centeno, tal vez no soy Ruiz Tablada, ¿verdad? Simple y sencillamente soy un externo que invirtió en la empresa y entonces me convierto en un propietario gerente que no soy miembro de la familia y puedo trabajar en la empresa también en algún momento y entonces me hago empleado de la empresa. Estas son cosas muy interesantes, es importante manejarlas, como les digo, tal vez en algún momento podríamos tener una charla para hablar un poco más sobre eso. Entremos en tema de la continuidad. Miren, el cambio es inevitable en cualquier organización, familiar o no. El cambio nos va a alcanzar. Y hay aspectos que son eventuales o eventualidades en cualquier empresa, familiar o no. La muerte, por ejemplo, ¿no? Todos somos de la muerte. Si algo tenemos asegurado es que nos vamos a morir. El divorcio, cada vez más las tasas de divorcio son más altas. Parejas que uno consideraba tan estables, por X o Y razón, terminan separadas. Entonces, discapacidad. Con frecuencia, miren, en 120 procesos que me ha tocado o dirigir o manejar de una manera directa en Nicaragua, con familias propietarias, en Costa Rica, en Dominicana, les puedo decir lo siguiente, que cualquier persona que hoy esté sentada con la mayor de la salud, en cualquier momento, somos tan frágiles los seres humanos, que esto nos puede alcanzar, ¿verdad? Hay gente que ha quedado sin vista, hay gente que ha quedado sin una mano, hay gente que ha quedado sin los pies, hay gente que ha quedado como un niño, siendo ya un adulto, ¿verdad? Etcétera. Y también el tema de las angustias, que pueden ser personales, pueden ser angustias corporativas, situaciones difíciles que puedan estar pasando los países, ¿no? Por otro lado, los desastres. Vivimos en una zona donde no es ajena a este tipo de situaciones, desastres naturales, desacuerdo entre miembros. De nuevo, ¿verdad? Dos hermanos que crearon una empresa juntos, se casan cada uno con una persona diferente, lógico, traen a la corporación dos culturas nuevas, no tenían un protocolo familiar y entonces estas dos culturas de alguna manera enriquecen
o podríamos decir envenenan en el caso de que no tengan un protocolo familiar, y aquellos hermanos que trabajaban juntos, que se llevaban muy bien, terminan como enemigos y terminan en desacuerdo. Bastante común en las empresas familiares que no tienen un acuerdo previo o un protocolo. O también podríamos hablar del virus. Tal vez Nicaragua no se cerró, pero hubo países, Costa Rica, que la tenemos al otro lado, se cerró prácticamente 2 años, ¿no? Y todavía regresaron la semana pasada a cerrar ciertas cosas porque el virus estaba afectando a los adolescentes y a los niños, etcétera. Entonces, cosas que 4 años atrás nadie hablaba de un virus, ¿verdad? Estas son eventualidades que nos acostumbramos a no planear para ellas, a no prepararnos para ellas. Bueno, ¿qué es la importancia entonces de la continuidad? Que usted, si es el fundador de la empresa, dé el paso más significativo que usted puede dar y deje a su empresa con un mapa. Ese mapa le va a indicar a sus sucesores qué hacer cuando usted ya no esté en la empresa. Pero ojo, si me escucha algún fundador o alguna fundadora o alguno de ustedes que trabaja con fundadores de empresas de carácter familiar, háganle ver que en vida de esos fundadores, ellos tienen que involucrar a sus hijos para construir juntos ese mapa, para que ese mapa no sea la visión del fundador nada más y deje a los hijos encerrados como en un candado, donde no puedan salir ni uno u otro, y más bien terminen unos contra otros. Entonces, en vida del fundador, con sus sucesores, hay que crear esa ruta o ese mapa para que todos estén claros qué hacer cuando ese fundador no esté. Y que pase, como estábamos hablando antes, ¿verdad? Que sea de ese grupo de empresas, que eran el 22%, de que cuando en un momento determinado falló el fundador, no pasó absolutamente nada, no hubo trauma, sabían que era lo que tenían que hacer. Y eso ahorra tiempo. Imagínense el costo que hay en una empresa de carácter familiar, donde la firma del fundador o fundadora, que era la tutelar, está en la UCI, pasa 3 meses en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. No se sabe qué hacer en ese tiempo, no se sabe qué decisiones tomar, ¿verdad? Y en un momento determinado, la empresa prácticamente está en la UCI. Entonces, esa es una situación bien compleja que podría ahorrar tiempo y ahorrar dinero. También a los trabajadores clave. Cuando en una empresa hay una ruta clara, hay un mapa claro de qué es lo que hay que hacer, la moral de los trabajadores claves se mantiene y todos de alguna manera saben qué es lo que hay que hacer y cómo dar lo más significativo de ellos. Quiero decirles algo también a los que están pensando empezar con este proceso de la sucesión, ¿verdad? Entrenar un sucesor es un proceso que toma de 5 a 10 años normalmente. Eso no es un proceso de la noche a la mañana. No es que usted agarró a su hijo, se sentó con el hijo y la hija y le dijo, mi amor, ahí están las llaves de la caja fuerte. Si algo me pasa, ahí están las escrituras, hay unos bollitos ahí también, ahí están las cuentas, etcétera, etcétera. No, es un proceso donde hay que involucrar, acordarnos de que es una empresa, ¿verdad? Hay que involucrar significativamente al hijo y a la hija, que sepa cuáles son las áreas neurálgicas que tiene la empresa, las áreas claves, los roles claves que tiene la empresa. Y por último, cuando hablamos de sucesor, ojo, no solamente estamos hablando de familiares. Es posible de que usted, señor, no tenga sucesores o que sus sucesores estén fuera del país y no tengan interés en el negocio. Siempre hay sucesores, me refería a sucesores genéticos, pero hay sucesores que pueden ser no genéticos, ¿verdad? Pueden ser empleados clave, pueden ser familiares indirectos, y lo importante es buscar a esa the right person for the job, la persona correcta para el negocio. Porque hablamos de las eventualidades y bueno, rapidito un plan de sucesión. Para eso estamos, ¿verdad? Para hablar de este plato fuerte. En primer lugar, usted en su negocio, en su corporación, en su empresa, tiene que identificar cuáles son esos roles clave. Ya los vimos, recordar, ¿verdad? No hay que irse muy lejos. Estos son los roles clave normalmente de la organización. Este que está aquí, que es el gerente, lo podemos reclutar prácticamente en cualquier momento. Si no es familiar, en un mes, en dos semanas, en 3 semanas lo podemos hacer. En el caso de que sea familiar y que haya una cantera donde podamos escoger, tal vez va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero es la identificación de esos roles clave. Ver cuáles son los perfiles, ver cuáles son esas funciones que esa persona debe de cumplir. Una vez que tenemos esto, identifiquemos qué competencias debe de llenar ese perfil
para hacer determinadas funciones. ¿Y qué habilidades va a necesitar cada uno de esos perfiles? Estamos hablando del gerente general, estamos hablando de toda la alta gerencia, pero también estamos hablando de cada director en la junta directiva. ¿Qué estamos esperando del presidente de la junta directiva familiar, del vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera? Y ojalá tengamos para la junta directiva un reglamento donde esté clarísimo esos roles. En tercer lugar, hay que identificar, o sea, una vez de que ya hemos identificado en la empresa qué es el reto que la empresa tiene, veamos a lo interno, qué es lo que nos ofrece la familia. Identificar esa cantera de sucesores va a ser muy importante. Si esa cantera de sucesores son nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos. Nos hemos encontrado casos donde los hijos no están interesados y tal vez los nietos no, pueden ser los sobrinos. Hemos encontrado casos donde los hijos están fuera del país, no les interesa la empresa, los padres se quedaron, manejaron la empresa, se llenaron de sobrinos porque tal vez un hermano o falleció o el hermano se fue para otra parte y entonces criaron a los sobrinos y los sobrinos eran las personas más cercanas a ellos. Y entonces esa cantera de sucesores hay que identificarla. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Cuarto, cada sucesor, interno o externo, o sea, interno si son miembros de la familia, externo si no tenemos miembros de la familia, pero los estamos considerando a los empleados clave que han crecido con nosotros, empleados que tienen 15, 10, 20 años de estar con nosotros, los vamos a llamar entonces empleados clave. Y por último, proyectar a esas personas clave en el futuro para que podamos darle esa capacitación y ese desarrollo que requieren para poder manejar de una manera adecuada. Algunos aspectos que son importantes mencionar. Bueno, antes hablamos sobre el tema de las competencias, ¿verdad? Acá, las competencias que normalmente son claves en una empresa de carácter familiar son la comunicación asertiva, efectiva. Como es una entidad llena de emociones, suponemos que las otras personas nos entienden con solo vernos. Y la comunicación a veces se sobreentiende, pero no, la comunicación tiene que ser efectiva y activa. Asegurarnos de que las cosas, las personas con las que nos estamos comunicando va en dos vías. Otra, que sea darle autonomía a las personas con las que vamos a trabajar. El tema de la innovación, que todos los días querramos hacer las cosas de una manera diferente, tratando de responderle a los mercados con el nivel de competitividad que están estableciendo. Un aspecto muy importante y es asegurarnos de que esos sucesores se han involucrado lo suficiente en el negocio y que van a continuar con ese nivel de involucramiento en el negocio. Eso no quiere decir de que van a estar en la alta gerencia manejándolo. Ojo, es posible que su hijo no quiera estar acá en la gerencia, que su hijo no quiera ser el gerente, que su hijo no quiera ser el gerente de mercadeo, que tal vez su hijo no quiera junta directiva. Maravilloso. Entonces hay que proyectarlo donde su hijo se siente bien o su hija y darle las competencias necesarias para que la persona opere. Algo que se me olvidó mencionar es que la Asamblea General de Socios y la Junta Directiva en las pymes normalmente es la misma gente la que está en una u otra. Porque como son pocos, imagínense una familia que tiene papá y mamá y 3 hijos, son 5, prácticamente la Asamblea General de Socios y la misma Junta Directiva. Y a veces la misma gerencia general en el mejor de los casos, ¿no? Ok, estábamos por acá, ¿verdad? En lo que era el tema de las competencias. Y la relación con la familia es esencial. Saber que esa persona que estamos proyectando como un potencial sucesor tenga una muy buena relación con todos los miembros de la familia, de forma tal de que sea un buen componedor, una buena componedora, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad? Que tal vez no sea el mejor técnico, supongamos de que es una empresa que hace pan, es una empresa que hace refrescos embotellados, que es una empresa que hace, qué sé yo, transporte, y que tal vez no sea el mejor de los técnicos, pero sí tiene que tener una formación que le compense la parte técnica con la parte empresarial. Porque va a tener colaboradores y empleados que son o metidos en la parte técnica o metidos en la parte empresarial y va a tener que entender esos dos lenguajes que normalmente se dan en las empresas de carácter familiar. Ok, regresemos para acá y, perdón, acá. Algunas recomendaciones para ya ir dándole forma al tema de lo que es el plan de desarrollo de carrera
que es el que vamos a hacer acá, ¿verdad? Una vez de que ya lo proyectamos y vamos a empezar con la capacitación de este sucesor, recordar que tiene que haber un balance entre los soft skills y los hard skills, o sea, las habilidades blandas y las habilidades duras. Las soft skills, de nuevo, son cosas relacionadas con liderazgo, cosas relacionadas con la comunicación asertiva, etcétera. Todas esas cosas que se aprenden en la calle y en la familia, que las universidades normalmente no las enseñan, que normalmente en los planes de estudio de las universidades, normalmente los soft skills no están en todas las materias, ¿no? Tal vez algunas de las materias sean más proclives en soft skills que otras. Y el hard skills son las carreras, técnicas, es el conocimiento aplicado, ¿verdad? Y en esa educación formal que ese hijo, esa hija que usted está pensando que va a ser su sucesor o su sucesora, tiene que tener ese balance. Por eso es recomendable que usted se asegure de que va a tener a un consultor que le va a ayudar en ese proceso. Un consultor puede hacerle perfectamente un plan de sucesión. Y un aspecto importantísimo que no se les olvide, para que un sucesor sea un tremendo sucesor en su empresa, perdón, valga la redundancia, tiene que tener obligatoriamente experiencia laboral afuera, en la calle. Normalmente 5 años si acaso. Si tuvo éxito en la calle, va a tener éxito en la empresa. El problema es que muchas empresas de carácter familiar no le dan la oportunidad a que los hijos puedan tener experiencia externa. Perdón. Inmediatamente los meten a trabajar en la empresa y creen que lo mejor es que la empresa sea su escuela sea la empresa, y lo único que conocen los hijos de la empresa. La empresa quiebra, los hijos se mueren de hambre. En el peor de los casos, ¿verdad? Ojalá no pase eso. Entonces, es ideal que su hijo, para que sea un tremendo sucesor, tenga una experiencia laboral en la calle, donde alguien que no sea usted le enseñó autoridad, donde su hijo aprendió a obedecer a alguien que no era su papá. Usted no le puede enseñar disciplina laboral a su hijo, porque siempre está el tema de que es mi hijo, y entonces va a flexibilizar toda la disciplina que usted pueda construir en ese contexto laboral. No así con uno familiar. Con uno familiar uno aprieta las tuercas, ¿verdad? Y aplica en full lo que sería ese código laboral o ese reglamento laboral que se tiene, ¿no? También es importante reconocer de que los hijos en determinados momentos van a requerir una especie de coaching. Ese coaching le va a ayudar a poder casar, por así decirlo, ¿no? Su vida como miembro familiar con su vida como empleado de una empresa de carácter familiar. De forma tal que el chavalo y la chavala se pueden encontrar dentro de ese negocio, se sienta parte de ese negocio. O si no se siente parte de ese negocio, lo diga a edad temprana. Y no que los chavalos pasaron 30 años sin visibilizar sus intenciones, y ya cuando el fundador se muere, a penca tienen que ver cómo se amarran con el negocio. A diferencia de si 25 años atrás, ¿verdad? Ya sabemos de que a mi hijo no le interesa el negocio, entonces podemos ir pensando incluso hasta vender el negocio cuando ya nosotros no tengamos la capacidad para administrar esa empresa. Bueno, prácticamente el plato fuerte lo hemos compartido. Solo quiero terminar planteando lo siguiente. Son algunas preguntas que creo que son significativas para todos ustedes. En primer lugar, recordarle que si usted ha hecho algo en la vida, algún capital, yo sé que hay algunos de ustedes que tienen bufetes de contabilidad, tienen oficinas de contabilidad, tienen empleados, empleadas, les está yendo bien, tienen éxito, tienen logros, hay bienes materiales de por medio. La pregunta que hay que hacerse es, si su hijo es una persona exitosa, ¿realmente esos bienes materiales que yo le ofrezco a mi hijo en esta vida de sucesión que le ofrezco son atractivos para él o para ella? Me he encontrado con situaciones de mis hijos, los hijos, perdón, dicen, no sé, yo estoy ganando $10,000 en El Salvador, en Costa Rica, en Miami, y mi papá me ofrece que trabaje con él, pero me ofrece $1,500, $2,000, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante valorarlo. Tal vez es importante que su hijo se quede como director y no necesariamente como gerente general, ¿verdad? Y también hacerse esa pregunta, ¿le interesa a mi hijo que gana 4 o 5 veces más de lo que yo gano?
o 4 o 5 veces más de lo que yo le ofrezco, que yo le transfiera ese negocio, tal vez no será mejor que podamos, mi esposa y yo, vender el negocio en los mejores momentos, ahorita que estamos en la cúspide de nuestras capacidades, y tal vez darles algunos bienes materiales a nuestros hijos para que ellos vean qué hacen con la plata o que sirva para nuestra sucesión. Son algunas preguntas que es importante que usted se las haga. Tercero, ¿cómo está su cantera de sucesores? ¿Ya le identificó? Recuerde que sus hijos no están obligados a entrar en la empresa. A veces los chantajeamos los padres y les decimos, mira, esa empresa pagó tus estudios, tenés que honrarla, tenés que, ¿verdad? Y eso es un chantaje con el que hay que tener mucho cuidado, porque es posible que los hijos sientan que la única vida que tienen es meterse en esa empresa que tal vez les va a pagar 1/5 de lo que les ofrece el mercado laboral en la calle. Y por último, ¿verdad? Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿estás seguro que tu bufete, que tu empresa, que tu negocio, que tus actividades económicas van a poder continuar sin ningún problema? Que ya eso lo tenés bastante claro. Y para terminar, ¿qué tan preparada está la organización para operar sin vos? Es posible de que tu empresa deje de funcionar hoy y que vos estés claro de que tu empresa va a poder continuar sin ningún problema. Bueno, de mi parte, yo quiero agradecerle al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua la oportunidad que me ha dado de estar acá con ustedes esta mañana. Este es mi nombre, Leonardo Centeno Cafarena. Ahí está mi correo, si alguien está interesado en mandarme alguna pregunta, etcétera, algún empresario quiere hacer alguna cosita, este es mi número celular. Y bueno, agradecerle siempre a Guillermo, mi amigo, a toda la junta directiva del colegio por haberme dado la oportunidad de haberme expresado esta mañana, al presidente que aquí está con nosotros también. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Creo que terminamos a tiempo, ¿verdad? Completamente. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál es la figura jurídica más conveniente para crear un emprendimiento o empresa familiar? Bueno, todo va a depender de en qué nivel se encuentre el emprendimiento y quién está detrás del emprendimiento. Si es una persona, por ejemplo, joven, con pocos recursos, de alguna comunidad fuera de Managua, etcétera, tal vez lo ideal sería que empezara como cuota fija. Siempre registrado es importante, ¿verdad? La DGI siempre da cursos y este tipo de cosas y eso también le va a servir de escuela. Cumplirle al fisco de alguna manera, sea como cuota fija. Pero si estamos hablando de que detrás de ese negocio está el hijo de un empresario que ya se la sabe toda, ¿verdad? Tal vez lo ideal sería entrar directamente como sociedad anónima. La sociedad anónima es la mejor expresión que hay en los temas de gobernanza. No es lo más perfecta, pero sí es la que cumple mejor los distintos roles, principalmente si desde pequeños los padres inducen a los hijos, ¿verdad?, a entrar a esa sociedad no de 4, ni de 5, ni de 12, 13 años, pero sí por lo menos jóvenes, ¿verdad? 17, 18 años, tal vez tener una junta directiva junior, ponerles un asesor para que este asesor les enseñe cómo es que deberían de tomar decisiones. Recuerde de nuevo, fundador o fundadora de su empresa, a usted se le va a dificultar enseñarle disciplina laboral a su hijo. Usted le puede enseñar disciplina de casa, aquí te quiero a las 7 de la noche, a las 10 o a la hora que sea, pero se le va a dificultar aplicar la disciplina laboral en toda su dimensión. Deje que se lo hagan en la calle, con su primer empleo, que su hijo responda adecuadamente a su jefe por otro lado, para que cuando su hijo llegue a trabajar a su empresa y esté en la junta directiva de su empresa, lleve algo que dar y que no solamente chupe y reciba la experiencia de una empresa de las 300 y pico mil que puedan haber en nuestro país, ¿verdad? Entonces va a depender mucho. Mi recomendación cuando son chavalos con hambre, ¿verdad?, con todo el deseo de salir adelante, yo les digo que empiecen, claro, desde cero como persona natural y cuota fija, si se puede, ¿verdad? Va a depender mucho de la actividad económica también con que esté la persona. No sé si respondí la pregunta. ¿Alguna más? Perdón. Pues no vemos aquí ahorita, pero lo que nosotros también estilamos, doctor, es que si hay preguntas posterior del expositor, ¿verdad?, del tiempo del expositor, nosotros las recogemos y de ahí le contestamos Bárbaro. las cuestiones.
Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Excelente recomendación propio para nuestro medio, ¿verdad? Gracias. De la sucesión de las empresas familiares. Y me gustaría hacer un par de comentarios de su participación, de su ponencia. Entonces, yo aprendí, ¿verdad? Y siempre se lo repito a mis alumnos, que para saber mandar hay que aprender a obedecer. Y lo que vos estás recomendando que vayan a la calle primero, ¿verdad? A tener ese proceso de aprendizaje de tener un jefe, ¿verdad? Para que sepa lo que es obedecer y las diferentes modalidades de mando. En cuanto a las habilidades para la carrera técnica, Guillermo, en es que eso verdad, que estás diciendo es importantísimo. Solo déjame hacer el siguiente énfasis. Imagínense que uno de los principales retos que tiene un sucesor que nunca salió a la calle a manejar el negocio es manejar una tropa. Para manejar una tropa tuviste que haber sido cabo, soldado. raso, después sargento y así sucesivamente. El problema es pasar de cero, ¿verdad? De ser un estudiante, un college graduado de la universidad, a pasar a manejar una corporación sin 0 millas de haber sido empleado. O sea, es tu principal reto. Yo solo digo a los sucesores, tu principal reto es que no sabes cómo hacer lo que estás haciendo. Y entonces les toca a veces a ellos aprender en caliente. Y aprender en caliente es una de las cosas más complejas porque podemos cometer el gravísimo error de correr sin darnos cuenta a la gente clave que es la que sabe cómo manejar nuestra empresa y que son los externos. Perdón que era importante mencionar eso. Adelante. Ok, dice aquí, los propietarios en muchos casos, los casos carecen de preparación y conocimiento técnico, profesionales. Muchos son empíricos, pero saben hacer reales. No existe gobernanza, no se cumple con el postulado de la entidad y carencia de plan de sucesión. Eso es lo que comentaban ahí. No hay claridad de cómo administrar, no se tiene definida en la opinión que nos está haciendo. Vamos a ver aquí, vamos a moverlo. Manfredo Josué. Excelente posición, dice. Entonces son su punto de vista, que es lo que vos estabas abordando, ¿verdad? De las situaciones que tenemos en la sucesión de las empresas familiares. No sé si querés hacer algún comentario al respecto de lo que está diciendo el señor, que dice que no hay claridad de cómo administrar, no se tienen bien definidas las estructuras organizacionales y funciones. Ok, claro, Guillermo, mira, lo más importante en una empresa de carácter familiar se llama sensibilizar al fundador. Y para aquellos de ustedes que son fundadores de su bufete y su negocio, quiero decirles que todo lo bueno y lo malo que pasa en la empresa es culpa de ustedes. No solo lo bueno, también lo malo. Si la empresa quiebra es culpa de ustedes. Por eso es que en vida propia, en vida suya, usted tiene que tomar acciones para que esto sea una realidad. Y cuando digo acciones es empezar a instaurar un proceso de gobernanza simple y sencillo. Aun cuando usted sea una persona natural, se puede jugar. ¿Se acuerda cuando jugábamos Gran Banco? Y con Gran Banco apostábamos y todo. Bueno, hagan una especie como de gran banco en la gobernanza. Cree una junta directiva ad hoc, aunque usted sea una persona natural. Yo conozco ferreterías que venden cualquier cantidad de plata y todavía se llaman Leonardo Centeno, por decir algo, ¿no? Son personas naturales que nada de malo tienen. Pero tal vez detrás de usted hay varios hijos, hay nueras, hay yernos, etcétera, y necesitan una claridad sobre los roles que cada uno tiene. Y eso solamente lo puede hacer la sociedad anónima en toda su claridad, en toda su aplicación, con un guía, con un consultor que le guíe para que se entiendan dónde están los 7 roles ubicados que normalmente tiene una empresa de carácter familiar. Repito, sensibilizar al fundador es la clave para que la empresa familiar pueda continuar. No tanto a los sucesores, también a los sucesores, pero usted, si es el fundador de la empresa, si usted no está claro y no tiene el corazón y la cabeza conectados, esa empresa difícilmente va a llegar a manos de sus hijos. Y si llega a manos de sus hijos y usted no la preparó, se va a desmadrar la empresa, se va a terminar. Perdón que use esa palabra. Aquí, ¿qué recomienda? Dice, para que cuando hay resistencia en el cambio, dice, entre los padres y los hijos, o sea, los sucesores de la empresa, dice, ¿qué recomendaste en base a tu experiencia?
Claro, se me está cerrando la computadora. Lo más importante es invite a alguien que sabe, a un consultor. Ese consultor está especializado en sensibilizar a las dos generaciones, a fundadores y a sucesores, hacerles ver las responsabilidades que cada uno tiene en el negocio, para que la empresa pueda continuar. Sensibilidad es lo más importante, sensibilizarlo. Si no hay sensibilización, ni a la fuerza de los zapatos, no se puede hacer absolutamente nada. Si un fundador no está claro de ese proceso que tiene que entrar y que sus hijos, etcétera, ¿verdad? Que él o ella, para el fundador es más difícil el proceso porque es la persona que está acostumbrada a hacer las cosas de la misma manera por años y de repente, ¿verdad? Tiene que cambiar ese estilo de tomar las decisiones. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Que invite a un consultor especializado. Ok, muchas gracias, doctor. El último Bárbaro. Comentario es que en las carreras técnicas, digamos, han eliminado las carreras o las materias, perdón, las materias de sociología y filosofía, que es lo que hace que uno se identifique más o medite más sobre el comportamiento de los subalternos o del medio ambiente donde uno se desenvuelve, ¿verdad? Entonces, para mí, todas estas materias que le permiten a uno a mejorar las relaciones interpersonales han sido eliminadas por materias completamente técnicas. Ese sería mi comentario. Vos que tenés mucha experiencia y te has educado sobre el área, ¿cuál es tu apreciación? Sí, la verdad es que yo pienso que en general las universidades tienen que hacer estos procesos de revisión de su currícula, ¿no? Y meter casos que sean de la vida real de nuestro contexto. Incluso contables, de finanzas, todo que ojalá hablen de empresas familiares. Son el 95% de nuestras empresas, por Dios. Entonces, todos los casos que deberíamos de estar revisando, ¿verdad? En marketing, en estrategia, etcétera, que hablen de ese lenguaje, fundador, sucesores, etcétera, ¿no? Para que los estudiantes de alguna manera no solamente se centren en el tema de los datos de los datos duros, perdón, sino también de las personas que están detrás de este tipo de negocios. Yo coincido con vos plenamente, la carrera de filosofía nos ayuda a pensar, nos obliga a pensar, ¿verdad? A diferencia de clases, materias técnicas, que lo único que pueden hacer, y estoy de acuerdo de que estamos en una época muy técnica, ¿no? En una era muy técnica, que necesitamos de las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si el ser humano no sabe cómo actuar dentro de las organizaciones, que psicología, filosofía, toda esta sociología nos dan esa capacidad y esa fortaleza, ¿no? Es posible de que nuestras empresas no se vean beneficiadas con ese tipo de formación como lo están diciendo. Totalmente. Ok, el licenciado Federico Marenco, unas palabras. Muchas gracias, licenciado Guillermo. Solamente agradecerle al doctor Leonardo Centeno la amabilidad que tuvo por apoyarnos con este aporte a la profesión contable muy importante para todos nosotros que de alguna u otra manera tenemos algunos empresas familiares, ¿verdad? Como bien él lo decía, a veces despachos, oficinas de contabilidad, etcétera. Muchas gracias, saludos, doctor. Y nos vemos hasta la próxima. Espero que no sea la primera y la última, ¿verdad? Vamos a continuar.